El libro de Jueces, capítulo 19, dice a la letra: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar a la casa de su padre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra va a ser expuesta. Te bendecimos y te glorificamos y te pedimos que nos confrontes por eso, que nos exhortes, que nos redarguyas, que nos instruyas, que nos capacites, pero también que libertes al cautivo, que levantes al caído, que restaure lo que estaba roto, que recomponga lo que el enemigo había partido, deteriorado, Señor. Y por favor haya reconciliación en tu pueblo, en la familia, en los hogares, en los matrimonios, y haya un despertar en cada espíritu de los que aquí nos congregamos, Señor. Que tu fuego sea manifiesto y que descienda la sanidad divina al alma, a la mente, a los sentimientos, a las emociones y a los cuerpos. Atamos y reprendemos todo espíritu de violencia, venganza, represalia, retaliación, ajuste de cuentas, justicia propia, incredulidad, represión, obsesión, brujería, ocultismo, enfermedades, dolencias, quebrantos de salud, malestares. Les ordenamos que suelten los cuerpos mientras es predicada la palabra. Y en el nombre de Jesús, que tu fuego descienda como, oh Señor, con poder, con señales, con prodigios y con milagros. Y toda la gloria siempre será para ti. Amén y amén. Gloria al Señor. Podemos tomar asiento con una alabanza. Aleluya. Hay algo importante que vemos, y es que no había rey en Israel. El pueblo de Dios no tenía quien lo administrara. El pueblo de Dios no tenía quien lo rigiera. El pueblo de Dios no tenía quien le enseñara cómo era el camino por el cual debía andar. Porque eso bíblicamente es el rol del rey en este aspecto. El rey tiene una posición político-administrativa y los levitas tenían la función espiritual del sacerdocio y de la enseñanza de la palabra. Es decir, que era un pueblo que se movía sin normas, se movía sin leyes y se movía según cada quien le parecía. Es decir, que era un pueblo conducido por sus emociones, por sus sentimientos y por su propia manera de pensar particular. Yo lo aplico a mi manera y así me ha funcionado siempre. Yo lo aplico a mi manera y a mí nadie me va a decir que cambie. Estoy de pie por mi carácter y a mí nadie me va a decir que debo ser transformado. Porque no había rey en Israel. Y es tan tremendo que aún los levitas estaban trastornando la palabra y haciendo lo que no le convenía. Imagínense un levita acercándose a una concubina, lo cual quería decir que ya tenía esposa. Ya tenía esposa. Es decir, se buscó otra mujer, pero era inferior. Porque al no ser esposa, no tenía derecho a lo que el matrimonio le entrega a las esposas y a los hijos. La primera institución que Dios fundó fue la familia.
El matrimonio vino muchos años después, históricamente. De hecho, el matrimonio nace es con Roma. Roma establece civilmente la figura del matrimonio para asegurar a las personas y que haya respeto dentro de la vida familiar, de que hayan deberes y hayan derechos, porque si no ocurriría como ocurría en aquel tiempo en la antigüedad. Por cualquier situación se casaban, se divorciaban y se daban nuevamente en casamiento. Y dice la Escritura que por cualquier motivo los hombres le decían a las mujeres: aquí está su carta de divorcio, esa comida no me gusta, el piso no estaba barrido. Y no era un fundamento para dar paso a un divorcio, pero había una excusa y había la falta de perdón. Y voy a tomar un aspecto que me ocurrió hace 3 días y lo tomo porque cae. Hace 3 días no me gustó la cena. No me gustó la cena y me la comí. Me la comí. Oré por los alimentos. Gracias, Señor, por estos alimentos. Bendice la mano que lo hicieron. Provee a toda la familia del mundo y bendice a Israel. Me la comí. Lo más sabroso de esa cena fue el vaso de agua que me tomé. Porque el agua es incolora, es insabora, es insonora. Y me levanté, pastora. Saqué el plato y lo lavé. Y me acosté. Y después me paré. Y dije, no me puedo quedar conmigo. Porque si no hacemos la corrección a tiempo, me vuelve a hacer la cena igual. Porque no hubo un argumento, un comentario, un señalamiento bien dicho. Y le dije, amor, tu cocina muy rica. Tú parece que tienes un recetario escondido y preparas unos platillos sumamente deliciosos. Y ella puede decir que es verdad. Pero esta cena no me gustó. Esta cena no me gustó para nada y me sorprende porque tú cocinas muy rico. Y se sonrió y le dio pena y me dijo, es que le faltó un poquitico de sal. Y ahí terminó todo. Yo planteé mi situación, ella planteó su argumento y nos fuimos a dormir en sana paz. No hubo golpes. No hubo maltrato, no hubo una mala palabra, no hubo una ofensa y tampoco una justificación para darle lugar al diablo y entrar en la división. Es decir, que lo que nos carcoma dentro del matrimonio lo podemos decir de buena manera, conociendo 2 grandes aspectos del matrimonio. Que la mujer se trata como a vaso más frágil. Vean que el apóstol recibió una revelación que dice no como a vaso frágil, sino como a vaso más frágil, más delicado, con más cuidado, con más atención, con más dedicación. La fragilidad me dice a mí, cuidado cómo lo toca, cuidado cómo lo agarra. Y después que lo tengas en tus manos, cuidado, se te cae. Porque si se cae, porque si se cae, solo la misericordia de Dios y su gracia lo puede recomponer. Y esa noche dormimos felices. No porque tuvimos intimidad, porque no la tuvimos. No hace falta la intimidad en un matrimonio para ser feliz. Ella oró, leyó su escritura como siempre lo hace, se acostó a dormir y yo mi almohada y mi cobija para la poltrona de la sala.
Y le di gracias a Dios, porque no fue porque estábamos bravos, sino porque iba a orar como siempre lo hago. Y en la mañana, mi amor, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo te sientes? Ya yo no me acordaba de aquella cena sin sal, porque ya se había sanado todo. Gloria a Dios. Y luego el desayuno, maravilloso el desayuno. Y luego el almuerzo, yo le dije, qué rico quedó este almuerzo, porque a verdad había quedado. Aleluya. Y la cena ni siquiera se lo imagina. Haciendo platillos y maravillas, aunque solamente usted tenga en su casa una latica de sardina, con que solamente le saque la galla y el esqueleto que trae, y eso es un platillo delicioso. Y cuando no se lo saca, me lo como y no digo nada. Aleluya. Pero este hombre se había buscado una concubina siendo levita, y el levita, dice la escritura, que es el integrante de la tribu de Leví, que es el pueblo apartado para Dios, que es el pueblo santo para Dios, que es el pueblo llamado a una labor diferente a la de los demás. Los demás tenían que estar trabajando el campo, la agricultura, la ganadería, su hogar, pero el levita tenía que estar en la presencia de Dios mañana, tarde y noche, para que el fuego que había descendido del cielo no se apagara y el aceite no se acabara, porque debía estar encendida la presencia para el pueblo, y todo el que pasaba por la carpa, por el templo, por el tabernáculo, decían, Dios sigue estando con nosotros, porque hay fuego en ese templo. Amén. Hay fuego en esa iglesia. Gloria. Hay fuego en ese pastorado, hay fuego en ese ministerio. Amén. Hay fuego en los líderes, porque hay aceite y hay unción y hay fuego. Aleluya. Si el levita fallaba todo el pueblo. Dios. Si el levita fallaba en su función, todo el pueblo estaba perdido. Una noche, una tiniebla entró a la casa de un misionero. Y el misionero le dijo, solo te tengo una pregunta antes de reprenderte y echarte fuera. ¿Cómo hiciste para entrar a mi casa? Y la tiniebla le dijo, te he estado rodeando desde que te vi. Y he estado dando vueltas a tu casa desde que te vi que llegaste. Pero no había podido entrar. Pero anoche volví a dar la vuelta y conseguí una rendija y por ahí me metí. Y el misionero dijo, ciertamente, en su reflexión, anoche llegué cansado y no oré como siempre he orado. No presenté mi vida como siempre la hago y me justifiqué con el cansancio. Y la tiniebla pudo entrar. Y no crean que fue fácil la batalla para hacerla salir, porque ella está dándonos vueltas y el día que entre no va a soltar fácilmente. Y este levita había tomado para sí una mujer de Belén de Judá. Y al pasar al verso 2, quiero que siempre entiendan algo. La palabra de Dios tiene un principio que se llama el principio de interpretación bíblica. Y dice la sola escritura. Se llama la sola escritura. Lo cual se entiende como que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. El capítulo 2, o en un juicio ligero, usted puede decir la mujer que fue infiel, como ahí se expone. Y usted dice, esa mujer sin vergüenza cometió adulterio y se fue con otro. Pero hay otras versiones que están más acercadas al códice sinaítico, que es el más cercano a la versión hebrea del original.
Y esta usted la alcanza en la versión Dios habla hoy. Y dice, la mujer se cansó. Dice, la mujer se hartó. Dice, la mujer no soportó más. Y otra versión dice, la versión, y la mujer no aguantó más los tratos del levita. Y usted preguntará, ¿y entonces por qué esta versión dice le fue infiel? Porque lo cambió en la cobertura. Salió de la cobertura de aquel marido y se fue a la cobertura del papá. Es decir, volvió al lugar de origen. ¿Cómo están los hogares hoy? Que las mujeres prefieren volver a la casa materna o a la casa paterna, aunque les vayan a decir, tú misma te buscaste eso. Y yo puedo hablar de eso. Cuando me iba a casar a mi esposa le dijeron, ese es un drogadicto que cuando no está en la iglesia está drogándose. Y los más cercanos a ella le dijeron, si tú insistes en casarte con ese bicho, lánzate por tu barranco. Y ni resultó ser bicho, ni resultó ser barranco. Porque Dios es el único que conoce. Amén. Pero un día yo le dije a mi esposa, éramos comprometidos. Entonces, ¿quién estaba hablando? Le dije, con puras ancianas que habían sido abandonadas. Ancianas con las que sus hombres que habían sido sus esposos en el altar no querían vivir con ella. Y ya estas mujeres venían diciendo, el matrimonio no vale la pena. Porque para ellas no había valido la pena, porque ellas no se habían esforzado para que valiera la pena. Escuché una joven que dijo, hagamos que valga la pena. Y nosotros los que tenemos un matrimonio, ¿qué les parece si nos esforzamos y hacemos que valga la pena? Que valga la pena cada día al lado de nuestra pareja, de nuestra esposa. Que eso se nos rindió en intimidad, nos entregó lo profundo, lo más escondido, lo más guardado como un tesoro, nos lo entregó a nosotros. Comencemos a valorar. No todo será de rosas y de mieles. No somos azules como esos príncipes que ellas esperan. Pero podemos cambiar y podemos ser transformados. Y podemos ser de bendición y de testimonios a otros, donde podamos decir, mi matrimonio estuvo a punto de ser quebrantado por el maligno. O si seamos sinceros, por culpa de mi carácter, por culpa de mis malos tratos, por culpa de mi violencia y de mi agresividad en el hogar. Hubo un hombre que él me decía, soy evangelista por más de 25 años y he pastoreado por más de 25 años.